concluimos pues que una bradicardia, una taquicardia nos dará igual a un mal gasto cardíaco, lo cual se derivará a un riesgo de choque, lo cual también, antes de que eso pase, nos dará la condición y el tema del día de hoy, la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, uno de los temas de punto y coma para pasar adelante en la siguiente clase, o sea, el sábado, a uno de los temas más divertidísimos de la fisiopatología. Estoy hablando de ti, síndrome de Cushing. Entonces, insuficiencia cardíaca, chavalines míos. Insuficiencia cardíaca se define a la incapacidad del corazón para bombear sangre que el cuerpo necesita. Por supuesto, las necesidades de sangre, las necesidades de nutrientes del cuerpo varían de momento a momento. No es lo mismo la necesidad de sangre que tiene nuestro cuerpo ahorita que estamos en relativo reposo a las necesidades del cuerpo que vamos a tener si es que nos vamos al ejercicio. Es decir, el corazón tiene que aumentar su cronotropismo, aumentar su inotropismo, aumentar sus capacidades tanto intrínsecas como extrínsecas cada vez que el cuerpo lo demande. Porque si no, entonces el cuerpo se va a quejar. Acuérdate que el corazón tiene la consigna mediante sus 5 propiedades: dromotropismo, cronotropismo, batmotropismo, inotropismo y lucitropismo. Creo que ya lo mencioné todas, pero no me he repetido ninguna. Tiene que mantener un gasto cardíaco minuto a minuto, que era más o menos ¿de cuánto? La niña de lentes, que es más grande pero se ve más chiquita. O sea, la niña que tiene como 20 y tantos años, pues se ve de 19. Tú, la de lentes. La amiga de la concejal. Monse. Entonces, ¿cuánto es el gasto cardíaco, hijita? ¿De qué? Del corazón. ¿Cuánto es el nivel de jugo que el cuerpo tiene que recibir minuto a minuto por que sea del corazón? 5 litros. ¿Y cuánto bombea el corazón por latido? Volumen sistólico. Y no está estudiando, puras fallas. 70 mililitros, volumen latido, fracción de eyección, ¿verdad? Muy bien. ¿Y con cuánto se llena? ¿Con cuánto se llena telediastólicamente? Con 120. ¿Y cuánto le sobra cuando ya expulsó? 50. Volumen residual. Maravilloso. Entonces, chavalines míos, hay muchas clasificaciones de la insuficiencia cardíaca y las principales son la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda, por supuesto. Morfológicamente, fisiológicamente, el corazón está dividido en camaritas. Aurícula ventrículo del lado derecho tienen una consigna, aurícula ventrículo del otro lado, hacia el izquierdo, tienen otra consigna. Ok, entonces, si nos ponemos a hacer una entrevista al corazón derecho, con las cavidades derechas, le diríamos: oye, corazón derecho, ¿tú tienes que latir? Sí, profe, tengo que diastolizarme, o sea, llenarme de jugo, y luego sistolizarme, o sea, exprimir ese jugo. Ok, ¿hacia dónde? Voy a mandarlo a algo que se llama circulación menor. ¿Y qué quiere decir circulación menor? Bueno, que yo, ventrículo del lado derecho, junto con mi aurícula, bombearemos jugo hacia los pulmones para que esa sangre sea trabajada, procesada y llevado a cabo el proceso de hematosis. Y se llama circulación menor porque básicamente mando mi jugo a un solo órgano, no como mi hermano el izquierdo. Mi hermano el izquierdo tiene la consigna de aventar el jugo a todo el cuerpo, que llegue la sangre hasta el dedo gordo de ambos pies. O sea, necesita más fuerza, más potencia y muchísimo más capacidad de empuje de sangre. Y por lo tanto, como yo meramente envío mi jugo, envío mi sangre a la circulación pulmonar, pues no pasa tanto. Ok, excelente, anotado. Entonces, tú, al lado derecho, tú solamente te encargas de aventar tu sangre hacia aquel lado. Así es, profe, ¿cómo la ves? Muy bien. Oye, aurículo y ventrículo, ¿qué? Los voy a dibujar aquí a un lado, para estar enterados. Ok, acá tenemos aurícula, acá tenemos ventrículo. A, D, D, D. Ok, aurícula, ventrículo. Ustedes bombean sangre hacia el pulmón. Sí, ok, perfecto, anotado. ¿Cómo lo hacen? Es aquí cuando la aurícula y el ventrículo dice: está bien, profe, mira, lo hacemos de la siguiente manera. ¿Te acuerdas del concepto de precarga? C,
La precarga yo sí me acuerdo que es, pero la pregunta es, tus chavalos, ¿se acuerdan de qué es lo que es la precarga? Sí, sí se acuerdan. Entonces, dinos, por favor, tú, la niña del pantaloncito tinto, ¿qué es lo que es la precarga? ¿No sabes qué? Me he propuesto con los del bloque 10 aprenderme un nombre por día. ¿Cuál es tu nombre? Iris. Iris. ¿Qué nombre tan bonito? ¿Ve? Ya sabía. Bueno, Iris. Iris. No, ese nombre en particular me gusta mucho porque es el nombre que tenía mi hermanita que se murió. Así que, Iris. ¿Qué es la precarga? Pues era lo que... Ay, no recuerdo. No te preocupes, hijita, no es un examen. Es la cantidad de jugo, alias volumen, que llega al corazón para ser movilizado. Para ser movilizado. O sea, la cantidad de volumen que el corazón le va a llegar. Ajá, ¿te acuerdas entonces que la recarga significa que va a llegar jugo al corazón y el corazón tiene la obligación moral y fisiológica de darle movimiento? Ok, excelente. Entonces yo le diría al corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Oigan, ustedes van a recibir una precarga. Che. Ok, perfecto, anotado. Pregunta discreta, pregunta espinosa. Ventrículo y aurícula derecha. Ey, ¿quién les otorga su precarga? ¿Las venas, profe? Las venas, exactamente. Las venas cavas, la superior y la inferior. ¡Epa! Exactamente. Las venas cavas van a traer el drenaje venoso. Ajá. Y ellas van a encargarse de darnos el jugo que nosotros tenemos que movilizar. Ok, perfecto. Oye, y la cantidad de precarga, querido corazón, como dicen los de Brasil, ¿la precarga siempre es constante? No, la precarga siempre se va a estar moviendo. A veces puede llegar más, a veces puede llegar menos, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasaría entonces, querido corazón derecho, si de repente tú recibieras más jugo del que estabas esperando? Es decir, que de repente, sin previo aviso, te llegue más jugo, más sangre para movilizar. ¿Qué haces? Y dice tú, tranqui, profe, porque yo tengo la consigna de moverlo. Y yo, gracias a la fisiología, cuento con esto. El mecanismo de Frank Starling. Sí, el mecanismo de Frank Starling. Sí, uno era Frank, otro Starling. Dijeron, nada más nombre o apellido, elijan, porque eran dos, ¿eh? Y como no había mucho espacio en el libro, en la hoja, dijeron, no, o nombre o apellido. Frank dijo, pues pon mi nombre. Y Starling, que se llamaba Benjamin en realidad, dijo, pues pon mi apellido. Y todos piensan que es la misma persona, pero no, son dos diferentes, dos como Francisco y Madero. Es el mismo mono, pero yo toda la primaria, toda la secundaria, toda la prepa y media universidad, pensé que eran dos personas. Así es, me crié con analfabetas. Entonces, el mecanismo de Frank Starling. Ahora, la pregunta aquí es, tú, la niña de Rosita, ¿te acuerdas qué es lo que es el mecanismo de Frank Starling? Exactamente, el mecanismo de Frank Starling es un mecanismo de fluidez no newtoniana, el cual dice, es la capacidad del corazón al cual mientras más carga le pones, más fuerte lo haces. Ese es el mecanismo de Frank Starling. O sea, básicamente que el corazón tiene la obligación de movilizar tanto jugo como le llegue, punto. Le llega poquito jugo, lo mueve. Le llega más jugo, se hace más fuerte y lo mueve. ¿Cómo es eso fisiológicamente hablando? Bueno, el hecho de que llegue más jugo a las cavidades aurícula y ventrículo va a hacer que este se estire. Y dijimos que un músculo cardíaco al estirarse va a hacer un mayor anclaje de las cabezas de encina con sus fibras de actina, con sus filamentos, y va a dar un mejor golpe activo. O sea que, fue cuando dimos el ejemplo de los gimnasios, que si tú quieres aprovechar más la musculatura y el ejercicio que estás haciendo, tienes que hacer ejercicios de estiramiento antes. ¿Ah? Perfecto, maravilloso. Entonces el mecanismo de Frank Starling, el cual radica y vive, así vive dentro de ti, así como Mufasa vive dentro de Simba. Exactamente, o eso dijo el changuito ese que lo bautiza. Entonces, así es como vamos a responder. Y dice el lado derecho del corazón, no te preocupes, profe, porque mientras yo tenga mi mecanismo de Frank Starling, me puede llegar todo el jugo que tú quieras y yo lo movilizaré. Ja, ja.
Muy bien. Oye, ¿qué? ¿Y en qué situaciones te puede llegar más jugo? Bueno, en situaciones de desesperación, profe, por ejemplo, mira, te acordarás cuando pasaste por fisiología, que en el tema de circulación y fisiología dijimos que hay órganos que sirven para guardar sangre. Por ejemplo, el hígado puede ser una reserva que va desde los 200 hasta los 300 mililitros de sangre. ¿Neta? ¡Sí! Ok, y tú le dices, oye hígado, ¿qué? ¿Y dónde tenías escondidos esos talentos? Ah, en mi sistema venoso, profe. ¿Tu sistema venoso? Sí, las venas, el entramado venoso de los órganos, no solamente sirve para recoger la basura, sino que también sirve como una reserva de sangre para los momentos desesperados. Es decir, antes de que tú caigas en un choque hipovolémico por una hemorragia, el hígado va a donar esa sangre que tiene ahí reservada, tal cual. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el espleno, o sea, con el vaso. El vaso, tú y yo sabemos que es un órgano interluminal que se encuentra del lado izquierdo y se dedica a dos cosas: a lisar, o sea, a despedazar glóbulos rojos que ya cumplieron los 120 días de vida, a generar células de la defensa y, por supuesto, y desde luego, sirve para reserva de sangre. Y tú le dices, oye, querido vaso, en una situación desesperada, ¿cuántos mililitros de sangre puedes aportar a la causa? Más o menos, profe, alrededor de 400. ¡Órale! Exactamente, como decía antes un payaso mexicano que daba las noticias que se llamaba Oroso. ¡Órale! Exactamente, pero como ustedes son de otra época, pregúntenle a sus viejos quién era Oroso. ¿Quién es, pues? En fin. Entonces también el pulmón dice, profe, pues yo también sirvo como reserva de sangre, ¿eh? Es decir, habemos muchos órganos que podemos hacer una cosa, es decir, nuestro término fisiológico, nuestro contrato fisiológico dicta una cosa, pero también podemos aportar en situación desesperada tantos mililitros de sangre para que el cuerpo no muera de un choque hipovolémico a la mera primera que tenga una hemorragia, una diarrea, una vomitadera, o meramente que el volumen baje porque sí. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, dependiendo de la situación de tu metabolismo, de tu ejercicio, si te metieron un picayelazo acá en la Jalisco, la precarga al corazón derecho va a estar variando. Nunca va a ser constante, pero por suerte el corazón derecho tiene su ley, su mecanismo de Frankenstein que le dice, tú tranqui porque vamos a responder y responderemos bien y como la fisiología manda. Ok, perfecto, anotado. Pero es aquí donde dice el corazón derecho, bueno, profe, mira, vamos a responder hasta que no vaya a llegar algo y nos friegue, ¿eh? ¿Cómo? Sí, exactamente. O sea, yo eso lo hago a nivel fisiológico, pero cuidadito, Wazowski, cuidadito. ¿Por qué? Porque algo me puede pasar. ¿Cómo que algo te puede pasar? Sí, mira, me pueden pasar muchas cosas, profe. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es el IAM, infarto agudo al miocardio. Sí, sí es cierto. Oye, ¿qué? ¿Y qué es el infarto? Casi nada. Un pedacito del corazón se ha muerto. ¿Por qué? Pues porque se le taponearon las arterias coronarias, no llegó sangre al tejido, por lo tanto no oxígeno, no pudo llevar a cabo sus funciones oxidativas de acúmulo y utilización de energía y se murió, se necrosó, se despedazó. La mayoría de la gente se muere de eso, pero hay sobrevivientes. Sí, hay muchos sobrevivientes que tú vas a ver que son personas que afortunadamente no se las cargó el infarto, pero ya quedaron con secuelas. Imagínate pues, profe, que yo al lado derecho del corazón, sufro un infarto. Profe, pues sí. Imagínate que el infarto me llegó acá, a mis arterias marginales derechas. Es decir, todo este pedacito que estoy pintando de negro, todo este pedacito se fue al traste, está necrosado. Quiere decir que yo ya no cuento con esa parte. Quiere decir que es territorio muscular que ya no va a hacer inotropismo. Por lo tanto, tampoco va a responder al cronotropismo y mucho menos servirá para el dromotropismo. O sea, no se va a contraer, no va a tener ritmo y no va a conducir la electricidad tampoco. O sea que las flechitas que en su momento pintamos de colores cuando explicamos el electrocardiograma se verían interrumpidas. Por lo tanto, menos latidos del corazón tal vez, o un corazón que late con menos fuerza, lo cual nos denotaría al final una disminución del gasto cardíaco, que es lo que nos preocupa porque crearía una insuficiencia cardíaca. Entonces, si te infartas corazón, ya no vas a poder responder bien con tu mecanismo de Frankenstein. No, profe, es como tú. Imagínate, a ti te gusta mucho eso de dar clases y te gusta estar rondando del salón, de un lado al otro, te vas al fondo, te regresas y vas y vienes. ¿Qué pasa si tú tuvieras un infarto? Que tú fueras del corazón y el infarto básicamente sería que te mocharan una pata.
¿Vas a poder seguir dando clase? Pues sí, pero ya no me voy a poder mover, tanto al menos. O sea, sí me muevo, pero me voy a cansar, ¿verdad? Y entonces va a llegar un momento en el que les voy a decir, bueno, sí sigo dando clases, pero ya no me muevo. Y entonces, qué gracia, profe, entonces ya no puedes moverte. Exactamente, ya sería una clase insuficiente. O sea, ya no sería lo mismo. Lo mismo pasa con el corazón entonces. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón se le infarta un pedazo al corazón y ya no va a poder manejar su mecanismo de Frank Starling, debo insistir. Entonces ahí, imagínate que alguno de esos órganos le pega la loquera y le avienta más jugo al corazón derecho. Y este, como ya no tiene una pata, tiene que movilizarlo. Pero adivina qué va a pasar. No va a poder movilizar. Y entonces eso nos lleva a una insuficiencia cardíaca. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el pleito de que el corazón le haya pasado eso? Bueno, primeramente, antes de continuar con los síntomas, antes de continuar con las causas, fíjate muy bien. El problema de que se le sobrecargue de jugo a una cavidad cardíaca trae dos consecuencias. Fíjense muy bien, ¿se acuerdan en su momento cuando platicamos a principios del semestre, hace más o menos como un mes en promedio? Ajá, dijimos pues que las cavidades cardíacas, aquí mira, no te fijes si es ventrículo, no te fijes si es aurícula, tú meramente ten en cuenta que es una cavidad. ¿Te acuerdas qué? Vamos a ponerle aquí unas manitas. Hola, profe. ¿Qué onda? ¿Te acuerdas entonces que dijimos que a esta cavidad le iba a llegar cierta cantidad de jugo, que en su momento le llamamos volumen telediastólico, tomando en cuenta que sea un ventrículo, pues 120 mililitros? Ajá. Y entonces esta cavidad dice, no hay problema, profe, epa, no hay problema, yo tengo la capacidad de la contracción, sí, y yo voy a hacer esfuerzo, y voy a sacar ese jugo, ya sea hacia los pulmones o ya sea hacia el cuerpo, o sea la fracción de eyección, el punto de contracción, la sístole, cuarta fase del ciclo cardíaco, por supuesto. Ok, así funciona siempre y cuando tengas su mecanismo de Frank Starling intacto. Pero ¿qué pasa cuando ya se comprometió este mecanismo de Frank Starling? Ajá. Cuando ya se compromete este mecanismo de Frank Starling, llámale por una supervivencia a un infarto, vas a tener el siguiente problema. El siguiente problema entonces es que el corazón te va a decir, profe, que pues hay malas nuevas. ¿Cuál? Pues un pedacito de mí, tal vez un costado de mi pared, sufrió un infarto. Este pedazo necrótico fue reemplazado por cicatriz, que en el mundo de la patología de Robin se llama remodelamiento cardíaco. Ajá. Y entonces básicamente es, vamos a ponerlo un poquito más grande. Básicamente es, lo que va a pasar es que el corazón dice, haz de cuenta, profe, que ese pedazo yo ya no lo tengo. O sea que me queda para trabajar así este pedazo de tejido vivo, como si me hubieran dado una mordida. Sí, exactamente, como si te hubieran dado una mordida. Ok, ¿y ahora qué va a pasar entonces, querido músculo? Bueno, mira, profe, lo que va a pasar es que después de sobrevivir a un infarto, esa área necrótica, esa área gangrenada, esa área oscura va a ser reemplazada por cicatriz. ¿Y eso qué? Bueno, dime, profe, a ti donde te dieron el balazo en la pierna, tienes una cicatriz, ¿no? Sí. ¿Y esa cicatriz tiene la misma sensibilidad que la piel que le circunda? No. Quiere decir que es una cicatriz, es piel, es reparación, es fibrina que no jala tal cual. Lo mismo va a pasar con mi cavidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora que estoy cicatrizado de un lado, que he sobrevivido a un infarto, pero ya quedé insuficiente, entonces el jugo que me llegue, los 120 mililitros, ahora me van a quedar muy grandes. Ese es el problema. Antes yo tenía la capacidad de movilizarlo, pero ahora ya no, porque estoy lastimado de un lado, cicatricé y ya no puedo jugar al inotropismo adecuadamente. El problema es que esos 120 me van a quedar grandes ahora. ¿Y cuál es el problema ahí? Bueno, ahora voy a tener el problema, dado mi infarto, de la siguiente. Tengo demasiada... Si estoy infartado, esos 120 mililitros ya me quedan grandes. Entonces, tengo demasiada ¿qué? Ahora tengo demasiada precarga. ¿Por qué? Porque me he lastimado y ya no tengo la capacidad de movilizarla. Pero, otro ejemplo. ¿Qué tal que no haya un daño en el corazón? Meramente haya un aumento de la precarga nada más porque sí. ¿Puede pasar eso? Claro que sí. ¿Cómo? Pues, ¿en qué condiciones la precarga? Imagínate que el corazón está sanito, no se ha infartado. ¿En qué situaciones la precarga puede aumentar?
Empiezo yo y siguen ustedes. Ok, aumentar la precarga. Bueno, primero yo, una insuficiencia renal. O sea, el corazón, el riñón, insuficiencia renal. Si el riñón se va al traste, por lo que tú quieras, va a perder sus 5 capacidades. Una de esas capacidades es la regulación del agua. ¿Te acuerdas que si tomabas mucha agua, siguiendo el reto Bonafont, ¿te acuerdas que si tomabas mucha agua ibas a orinar mucho? ¿Qué tal que tomes mucha agua, pero tu riñón esté tan dañado que ahora está en esta condición? La palabra del día, anuria. O sea que ya no orina ni una sola gota. Deja tú, la oliguria era orino menos de una boca de medio. Está bien, qué chido. Pero la anuria es, el riñón ya no tira ni una sola gota. ¿Qué pasa entonces si tú tomas demasiada agua? Ajá, pero tu riñón ya no la tira. Pues la vas a retener. Ajá, vas a retenerla y sorpresa, vas a empezar a hincharte. Vas a empezar a hincharte. Tu piecito se va a poner bien gordito. Casi siempre lo primero son las piernas. ¿Por qué? Porque por el efecto de la gravedad es primeramente donde se va el agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un riñón que ya no funciona, no tira agua, pero tú la sigues bebiendo? Entonces, ¿qué va a suceder? El agua de más que tomes, agua de más que se le va a ir a sobrecarga al corazón a ser movilizada. Otro ejemplo, sigo siguiendo, como cuando juegas Nintendo con tus primos. Sigo siguiendo porque te gané. Ok, ¿qué tal que tengamos esto? ¿Se van de esta cochinadita? O sea, demasiada vasopresina, demasiada antidiurética. El riñón sí está bien, pero no está orinando nada porque recibió la orden de abrir las acuapurinas y rescatar todo el agua que se pueda. No estoy orinando, estoy reteniendo agua también. Y eso va a hacer que mucha más precarga para el corazón. Ah, ok, anotado. Entonces, el problema con la precarga aumentada es que el corazón perdió capacidad inotrópica o el volumen de jugo le aumentó de buenas a primeras. Por ejemplo, otro ejemplo de una persona que retiene líquidos, otro ejemplo de una persona con edema. ¿Estarás de acuerdo conmigo, por ejemplo, que el edema, no me acuerdo si lo dije en este grupo, pero si no lo digo ahorita. ¿Se acuerdan que cuando tengas una persona con edema, búscale dónde está el problema? Búscale las venas, búscale el corazón, búscale el riñón y búscale al hígado. ¿Qué tal que sea esta una personita? ¿Qué tal que sea esta una personita con insuficiencia hepática? Y esto, entre otras cosas, ha perdido la capacidad de generar proteínas sanguíneas, albúmina, el fibrinógeno y las globulinas. Recordarán que cuando dimos el comercial del edema, dijimos que el edema puede venir por demasiado líquido que haga que la fuerza de la presión hidrostática se levante demasiado o que disminuya la presión oncótica. También denominada coloidosmótica. O sea, el efecto de imán. Si tú tienes un hígado enfermo, ya no vas a retener los líquidos, en tus vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ya no tienes albúmina, fibrinógeno y globulina. Entonces el agua ya no se retendrá en el vaso sanguíneo, se filtrará hacia los tejidos y habrá edema. Por lo tanto, también habrá más líquido circundante y el corazón va a tener que aprender a moverlo sí o sí. Ok, ¿cuál es el pleito entonces? Tú dirás, no pasa nada, profe. ¿Por qué? Porque mi querido corazón tiene su regla, mecanismo de Frank-Starling y responderá. El problema es, fíjate muy bien, el problema que implica cuánto va a aguantar el mecanismo de Frank-Starling. ¿Eh? Sí, exactamente, vamos a ponerlo aquí. Mira, profe, el mecanismo de Frank y Starling, dice el corazón. Tal vez no te lo mencioné, profe, pero ¿sabías que el mecanismo de Frank-Starling no es eterno como los abuelos? ¿Cómo? Exactamente, el mecanismo de Frank-Starling es algo temporal. Es un mecanismo compensatorio que yo, corazón, tengo. No debe ser o no fue diseñado para ser utilizado eternamente. Es en lo que resuelves el problema de la sobrecarga de jugo. Es como el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No es un sistema, no es una maquinaria que tiene que utilizarse todo el tiempo. Se estimula cuando te falta agua en lo que se supone que tú consigues agua y la bebes. La hormona vasopresina
vasopresina, la hormona antidiurética, se liberan de la hiperosmolaridad que viene la depresión de volumen de agua y se supone que le dio la orden al riñón para que no tire la poca agua que queda, pero es de manera temporal. Por eso el cerebro se supone que ya te mandó la sed para que tú consigas agua, porque esos mecanismos no pueden estar prendidos indefinidamente. Lo mismo caso, misma causa en el mecanismo de Frank-Starling. Es decir, no es para ser eternamente utilizado. ¿Ok? Y entonces aquí yo le pregunto al corazón, oye corazón, ¿qué? ¿Y qué pasa si sí lo uso por mucho tiempo? Es decir, ¿qué pasa si la condición la condición de sobrecarga de volumen se vuelve esto? Acuérdense, chicuelos míos, las condiciones patológicas son de duración variable. Si duran poquito, aguda. Si duran mucho y se eternizan, crónico. Entonces, ¿qué pasa si la condición en la que estoy llenando, retacando de volumen a mi cuerpo, es algo que no corrijo y se queda semanas y se queda meses? ¿El mecanismo de Frank-Starling responderá? Sí, pero de manera indefinida, no. Es decir, tiene un hasta aquí. ¿Cuál es el problema? Bueno, si lo que causó la sobrecarga de precarga no se corrige, vamos a pasar a la versión fea del mecanismo de Frank-Starling, o sea, a un mecanismo fisiopatológico que se llama mecanismo de Laplace. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, fíjate muy bien. A estas alturas deben ustedes ya de entender o ya asumieron que el problema de la precarga cuando es mucha es un problema más que nada de cantidades, ¿verdad? El problema de que la precarga aumente es un problema de cantidad de jugo. Bueno, si tú eternizas el exceso de volumen al que está sometida una cavidad, la cavidad va a sufrir seguido estiramiento, 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 estiramiento. El problema es que si no corriges eso, el mecanismo de Frank-Starling se vence. Acuérdate que decía, estírame y me vuelvo más fuerte. El problema es, corrígelo, porque si me estiras indefinidamente, va a llegar un momento en el que me voy a quedar aguado. Entonces va a llegar un momento en que el mecanismo de Frank-Starling ya pasa a ser una condición que se llama cardiomiopatía. Cardio, corazón, mío, músculo, patía, patos, enfermedad, cardiomiopatía. Y entonces yo le digo, ¿qué te pasó, corazón? Y el corazón va a decir, pues mira, profe, no te quiero asustar, pero como no corregiste el exceso de volumen que teníamos, ahora pues la consecuencia fue que me dilaté demasiado, o sea, me estiré demasiado y quedé... ¡Hola! ¿Cómo están? Todo bajo control, ¿ya almorzaron? ¿Ya almorzaron? Eso, bien chavalitos, me saludan a la concejal y a la niña del sándwich. Entonces, profe, yo me dilaté, pero sobre todo me aguadé. Ok, entonces estás aguado, estás flácido. Sí, es que sufrí tanto estiramiento. Oye, pero ¿qué no se supone que el estiramiento te ayudaba para que engancharan mejor las cabecitas de miocina con los globulitos de actina? Sí, pero por un tiempo. El problema es que si lo prolongas, si prolongas la cantidad excesiva de volumen, me vas a hacer daño. ¿Cómo es eso de la cardiomiopatía? Bueno, mira, profe, el problema con la cardiomiopatía del corazón es, hay dos sopas. Vamos a generar hipertrofia. Me sobrecargaste de volumen, ¿verdad? Sí. Me sobrecargaste de jugo. Sí. Entonces, mis células en compensación, mis células para responder, hicieron más enganche de actina y miocina. Sí, pero como no corregiste el problema, sufrí una modificación. Una modificación en mis miofibrillas que los hicieron aumentar de tamaño. Ustedes están en patología. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que hay dos tipos de hipertrofia? La patológica y la fisiológica. O sea, la que no interrumpe ninguna función fisiológica del cuerpo y la patológica que sí lo hace. Pero, histológicamente hablando, hay dos tipos de hipertrofia. Una que se llama hipertrofia excéntrica, en la cual básicamente el músculo sufre un aumento de tamaño, pero en base a estiramiento. Y la otra hipertrofia es la concéntrica, en la cual la célula sufre un aumento de tamaño, pero más que nada ubicado en el grosor. Entonces, otra vez,
Hay dos tipos de hipertrofia. Ambas significan que la célula aumentó su tamaño, pero una lo hizo mediante el estiramiento, la elongación, y la otra lo hizo mediante el engrosamiento, el ensanchamiento. Entonces fíjate muy bien, cuando tú sometes a una cavidad muscular, a una sobrecarga de jugo, de volumen, la respuesta a largo plazo va a ser una hipertrofia de tipo excéntrica, o sea, vas a estirar el jarroncito, porque tiene que responder y aguantar volumen de cantidad. Quiere decir que también puede haber, profe, una hipertrofia concéntrica en el corazón. Sí, pero esa no se da por cantidad de jugo. ¿Esa por qué se da? Ahorita te digo. Lo que quiero que sepas es que el corazón tiene sus límites. Conozca sus límites, joven Wayne. Sí, exactamente, Alfred, conozca sus límites. El problema entonces ya sea que hubo una condición que le aumentó auténticamente el agua para movilizar, o hubo una condición que dañó al músculo y su agua normal ya le quedó grande. Lo mismo va a pasar, el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo, tiene que utilizar muchísimo más y abusar de su mecanismo de Frank-Starling, y si no es corregido o paliado, viene esa dilatación. Profe, ¿qué? Digamos que soy un sobreviviente al infarto. Hey, y ahora mi corazón tiene un pedazo necrótico. Sí. Mi corazón tiene un pedazo cicatrizado. Sí. ¿Quiere decir que los 120 mililitros de manera fisiológica ahora le quedan grandes? Sí. ¿Qué podemos hacer para que no le pase eso a ese corazón? Tírale el agua. Tírale agua. Ya se dañó. Y estos que antes le quedaban a medida, ahora le quedan grandes, tírale. ¿Cómo? Farmacología. Se llama diurético. Le das un medicamento que lo va a estar haciendo orinar todo el día. La sangre es agua. Entonces vas a estar orinando. Es una deshidratación voluntaria, terapéutica, si le quieres llamar así. El rollo es que el corazón ya no va a tener tanto volumen que movilizar y así le haces el paro. Los diuréticos, entonces, los que platicamos que te dan en el cine para que les compren más refresco, básicamente pueden ser utilizados en favor de un corazón lastimado. Digo, fisiológicamente hablando, ¿verdad? No como las canciones baratas de banda de los cuisillos o de la Record. No. O de la banda La Pirinola. La mejor banda de México de todos los tiempos, 1999. En fin, dejando los traumas musicales del profe a un lado. Concejal, sí te dije que tu profe quería ser locutor de radio. Pero me dijeron, lo siento, profe, hablas como Spencer y no tienes gracia con lo que estás diciendo, así que lo siento, vas a tener que buscar otra cosa. Tal vez la medicina, ¿qué te parece? Y por eso se fue. Tuvo que interrumpir su noble y fructífera y futura carrera, tal vez en el otro universo. Regresamos a cabina. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Qué bien que todo está bien. Excelente. Entonces, la primera causa de insuficiencia cardíaca del lado derecho vendría siendo algo que le pase al corazón. Algo que le pase que disminuya su capacidad de mover jugo. ¿Sí? Bien. Siguiente causa de insuficiencia cardíaca derecha. Acuérdense, estamos en la derecha todavía. Ok, siguiente causa de la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial. Pero es la hipertensión arterial pulmonar. Sí, ¿verdad? Pues sí, acabamos de decir ahorita que empezamos la clase, que el lado derecho del corazón se encarga de la circulación menor, o sea, del traspaso de sangre hacia los pulmones meramente. ¿Quiere decir que los pulmones también les puede dar hipertensión? Sí, si hay manguera, hay hipertensión. ¿Así? Sí, exactamente. Pero, aquí, fíjate muy bien, volviendo un poquito, antes de irnos a la segunda causa, sigamos con el corazón dilatado. Y yo le digo, oye, corazón dilatado, oye, corazón estirado, aflojado, aguadado. Ey, entonces tú, ahora que estás estirado y aguadado, sí, supongo que ahora estás un poquito más débil, ¿verdad? Sí, tus paredes han sido estiradas, adelgazadas y aguadadas. Sí, entonces dime, querido corazón, aguadado ya por el mecanismo patológico de Laplace, la versión fea del mecanismo de Starling. Sí. ¿Cuál de tus dos movimientos ha sido afectado? Sí. ¿Cuál de los dos movimientos crees que haya sido afectado? Si tenemos un corazón que ha sido sobreestirado, sus paredes adelgazadas y aguadadas, ¿cuál de sus dos movimientos va a ser más afectado? ¿La diástole o la sístole? Diástole. La sístole. La sístole, ¿por qué? Porque quedó todo aguadado. Si es una bolsa rellena de agua, sí la acepta, pero no la va a poder exprimir.
Porque para exprimirla necesitará una fuerza, necesitará un grosor, necesitará potencia, pero si ya está estirado, adelgazado y aguadado, su sístole, su contracción, su eyección se va a ver comprometida. Entonces, la cardiomiopatía hipertrófica excéntrica, el estiramiento básicamente, compromete la sístole. Su función sistólica de la cavidad cardíaca ha sido afectada por el sobrecarga de volumen, por el aguadamiento y adelgazamiento de su pared. Entonces te presento otra de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Arre. Ok, anotado. ¿Dudas? ¿Deudas? ¿Todo entendido? No mientan por convivir, ¿eh? Pero bueno, a esas alturas creo que ya hay confianza, ¿verdad? ¿Aconsejarte cuál? ¡Ey! A lo que la insuficiencia cardíaca se divide en derecha e izquierda. Sí. Pero de la derecha sale la insuficiencia sistólica. Sí, y a la izquierda también le puede pasar lo mismo, ¿eh? Ok. Es decir, hay muchas clasificaciones de insuficiencia cardíaca. La derecha y la izquierda es solamente una de tantas. Otra clasificación entonces de insuficiencia cardíaca va a ser sistólica, por lo tanto también va a haber una insuficiencia cardíaca diastólica, exactamente, que le puede pasar a ambos lados, porque ambos lados hacen lo mismo, solo que uno avienta sangre hacia la circulación y otro avienta sangre hacia los pulmones, pero de que ambos tienen diástole y sístole, ambos la tienen tal cual, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro punto que no esté quedando claro en el concepto de la insuficiencia cardíaca? ¡Maravilloso! Bueno, a esas alturas ya sé que hay confianza y que no están mintiendo por convivir. ¡Qué bueno! ¿Te acuerdas, concejal, que yo dije que estábamos a prueba, verdad? Que dije que si este grupo no me gustaba, me iba. Pues sí me gusta. Me quedé. En fin. Entonces, volviendo al rollo. No te acordabas, ¿verdad? Esa memoria, concejal, pues fallas, tienes que dormir mejor. En fin. Entonces, hablemos de la hipertensión pulmonar. Ok. Yo le digo a los pulmones, oigan, pulmones, ¿qué? Pulmones, mande, profe. ¿A ustedes puede dar hipertensión? Sí, les puede dar hipertensión. Órale, ¿y qué es la hipertensión pulmonar? Bueno, la hipertensión pulmonar meramente es que vamos a aumentar nuestra presión arterial. ¿Tienen presión arterial? Por supuesto que tenemos. Ok, hablemos de la hipertensión pulmonar. Es más, hablemos del concepto de hipertensión empezando. Mucho, tensión, fuerza arterial, manguerita, pulmonar, pulmón. Epa. Ahí está. Ok. Entonces, hay un problema, queridos pulmones, con tus arterias, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Ustedes y yo, chicuelos míos, ustedes y yo, chavalos míos, sabemos que las mangueras de las arterias tienen un calibre. Y sabemos que esas arterias tienen dos capacidades. Una capacidad de apretarse y disminuir su calibre, todo en pro de aumentar la presión, por ejemplo en situaciones en las que te estás quedando sin agua y evitar el choque. ¿De qué tipo, Fátima? ¿Qué nombre tan bonito? Eso. Entonces puede haber una vasoconstricción patrocinada por su músculo liso. Las arterias pueden apretar su músculo liso, que es la túnica muscular que tienen en el medio, que actúa a manera de sinsitio, aprieta y hay una vasoconstricción y un aumento desesperado de la presión, sobre todo, por ejemplo, cuando está faltando el volumen. Pero, también tienen la capacidad de aflojar ese músculo liso y crear lo contrario, crear una vasodilatación. Por ejemplo, cuando tienes un daño en alguna parte, en algún lado del órgano, se abren los vasos sanguíneos, hay una vasodilatación local, por eso se te edematiza, por eso se te pone rojo, para dejar llegar a las plaquetas, para dejar llegar a los glóbulos blancos, o para meramente que lleguen más nutrientes a reparar el daño. Entonces, por lo tanto, las arterias son mangueras activas, que pueden apretarse o que pueden contraerse. Pero, profe, ¿qué? Entonces quiere decir que la arteria siempre está contraída, es decir, las arterias en situaciones normales que no ocupan ni apretarse ni aflojarse, tienen una presión, ¿sí? Siempre tienen una presión, así como tus músculos siempre están haciendo una pequeña contracción aunque no estés haciendo esfuerzo, siempre están haciendo una pequeña contracción aunque estés dormido o dormida, se llama tono muscular.
¿verdad? Entonces, así como tú tienes tono muscular, también tienen las arterias una tensión arterial. Una tensión arterial que las mantiene en un calibre básico, sin estar demasiado apretadas, pero tampoco sin estar demasiado dilatadas. Lo que sería entonces el equivalente, insisto, y insistir en tu músculo, al tono muscular. Bien, ok, el pleito entonces, profe, el pleito entonces viene cuando hay una vasoconstricción no requerida. Cuando hay una vasoconstricción no requerida, es cuando viene el problema. Una vasoconstricción no requerida lo único que va a hacer es, ¿qué pasa cuando aprietas la manguera con la que estás regando? Sale con más fuerza. Va a salir con más fuerza. En situaciones importantes, por ejemplo, en la que estás corriendo para que no te asalten los cuates acá en la Jalisco, cuando estás corriendo y huyendo del peligro, sí se necesita una vasoconstricción, patrocinada, por ejemplo, por la adrenalina. La adrenalina, ya habíamos platicado que es una neurotransmisor hormona que se libera para aumentar la presión. ¿Por qué? Porque si vas a pegar la corrida, tus músculos de tus piernas tienen que recibir más sangre. Aprieta las arterias para que llegue más recio, más fuerte la sangre a las piernas y tú salgas corriendo. Ahí es una situación de vasoconstricción requerida. Pero, ¿qué pasa cuando no estás huyendo de algo y aún así hay una vasoconstricción? Entonces tú dices, sepa, mangueras, ¿por qué se apretaron? ¿Por qué hicieron una vasoconstricción cuando no se requería? Ahí está el problema, profe. Investiga por qué. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo que las arterias se apretaran cuando no era requerido? Entonces, yo ya dije un apretador de arterias. Ahora siguen ustedes. Tú, chaval, el de lentes. Sigues. Yo ya dije uno. La adrenalina aprieta las arterias. Sigues. Sigo. Por ejemplo, la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, mejor conocida como tiroxina o triiodotironina, esa es una hormona que puede hacer que se contraigan las arterias. Sí. Siguen. La angiotensina del sistema de la maquinaria, ¿verdad? La angiotensina, la 2, porque la 1 no sirve para nada. ¡Epa! La angiotensina, por eso su nombre, angio, vaso sanguíneo, tenso, apretar, ina, hormonita. Entonces la angiotensina 2 también es una apretadora de arterias. Ok, sigo. Esto, mira. ¡Epa! ¡Santa madre! Yo me acabo de embutir una tacita en la mañana. Sí, ya les he recomendado un café de maquinita que se llama Águila Roja. Bueno, si no se los he recomendado, se los recomiendo ahorita. Está en Amazon. Bueno, yo la compré y la conocí cuando fui a Colombia. Pero, ustedes todavía no pueden ir. Exactamente, ya cuando estén más grandes ya irán. Y cuando vayan, cómprense y cómense una arepa. Pero cuando vayan, cómprense un cafecito que se llama Águila Roja. El mejor café de todos los tiempos. Pero también lo puedes conseguir en Amazon. Te metes al Amazon, pones café Águila Roja, es una envoltura sol con una águila roja brillante a medias, lo pides, es un café de cafeterita y me agradeces después. Es un café que sabe bonito, o sea, tiene un buen sabor, tiene un buen olor, si te despiertas, si te espabila, pero también el problema es que si se te va la olla con las tacitas de café, adivina qué, la cafeína es prima tercera de la adrenalina, por lo tanto un vasoconstrictor, por lo tanto no le des café con cafeína a un hipertenso, ¿verdad? Asumirás. Perfecto, cafeína. Sigues, Monse. Casi. Oximetazolina. Ok, la oximetazolina, que es una hermana de la adrenalina, la habíamos mencionado cuando hablamos del edema. Eso es el principio activo de la FRIN. Oximetazolina. ¿Te acuerdas que dijimos que los mormados se morman porque tienen la nariz rebatizada por adentro porque se abrieron los vasos aquí y el cortesía de la histamina de una situación alérgica? Que tú ponías Safrin y en un respiro, respiras. Bueno, el problema con los safrines es que te están metiendo localmente a la nariz un imitador de la adrenalina. El problema es que la mucosa de la nariz lo va a absorber, lo va a pasar a la circulación y también si eres hipertenso, agárrate de la banca porque ¿qué le va a hacer a tus arterias también? Las va a apretar. Ok, perfecto, anotado. Sigo. Salbutamol, medicamentos imitadores de la adrenalina.
Salbutamol para los asmáticos. Salbutamol, epa. Un imitador de la adrenalina. Un mimético. Spoiler para Pharma. Mimético. Imitador, pues. Venga, ese también. El salbutamol dijimos que abre los bronquios por su efecto similar a la adrenalina, pero también dijimos que les acelera el corazón, un efecto adverso muy molesto, pero también a las arterias las aprieta innecesariamente. Bueno, maravilloso. Siguen. ¿Las taurinas podrían? La taurina, exactamente, la taurina, componente de las bebidas energetizantes. Estoy hablando de ti, dice 100. Ajá, estoy hablando de ti, Red Bull. Sí, estoy hablando de ti, Monster y Bomba. Así es, perfecto, anotado, maravilloso. Sigo. El cortisol en exceso. Ah, ¿cómo que cortisol en exceso? Sí, el cortisol le llaman la hormona del estrés, pero del estrés fisiológico, ¿eh? O sea, la hormona del estrés emocional, tic, tic, es la adrenalina. La hormona del estrés fisiológico es el cortisol, que seguramente te suena porque es una hormona muy encargada del metabolismo que vive en la glándula suprarrenal, específicamente en la corteza, específicamente en la lámina fascicular. Ese cortisol se libera para que tú tengas crecimiento, desarrollo, metabolismo, coordinación en tu flujo sanguíneo, ojo ahí, coordinación en tus funciones de defensa de leucocitos. También tiene influencia en la repartición de tu azúcar. Por ejemplo, ¿te ha tocado aconsejarte que levantes a las 3 de la mañana sin causa aparente? Y luego dices, oh Dios mío, me levanté a las 3 de la mañana, hora del chamuco. Y luego la abuelita religiosa dice, no, es que no es la hora del chamuco, es que esa es la hora en contra de la que murió Jesucristo a las 3 de la tarde. Abuelita, ¿usted estuvo ahí? No, pero me contaron. Es lo mejor que te voy a contar. No, a las 3 de la mañana cuando te pegas el despertador, así que tú dices, no temas, ve al baño, toma agua y luego te vuelves a dormir. ¿Qué pasó? ¿Qué te despertó a las 3 de la mañana? ¿La hormona del crecimiento? A las 3 de la mañana, cuando ya tienes el sueño MOR, o sea, el sueño profundo, más profundo, la hormona del crecimiento sale para darte mantenimiento, para curar tus heridas, para curar tus cicatrices, para regular tu flujo sanguíneo. O sea, esa hormona trabaja de noche. ¿Qué es lo que más hace un recién nacido? Dormir. Por eso ves a un recién nacido ahorita y lo ves un mes después y ya te hizo un monigote. ¿Qué pasó? Durmió mucho, su hormona del crecimiento salió y chachó. La hormona del crecimiento se libera a las 3 de la mañana en todos ustedes y en mí, pero cuando se despierta a las 3 de la mañana dice, ¡epa! Voy a dar mantenimiento al cuerpo. Sí, necesitaré energía. O sea, glucosa. ¿Quién me la va a regular? ¿Quién me la va a patrocinar? Entonces la hormona del crecimiento dice, cortisol. Y el cortisol dice, ¿quién habla? Soy la hormona del crecimiento. Voy a trabajar. ¿Me das un shot de azúcar? Órale, pues te doy el shot de azúcar. El cortisol llega con el hígado. ¡Tan! Hígado, ocupo glucosa. Pero es que no cené. Tienes glucógeno por allá, ¿no? Sí. Entonces usa tu vía de la glucosa 6-fosfatasa y sácalo. Perfecto. Eres a las 3 de la mañana, te doy un shot de azúcar. Por eso despiertas. ¡Ping! No pasa nada. No es el señor de rojo, o sea, Santa Claus. No temas. Ve, toma agua y luego te vuelves a dormir. Fácil, easy. Ok, maravilloso. Entonces, el problema es que el siguiente tema que vamos a ver, que es síndrome de Cushing, es que al cuerpo se le fue la olla y está produciendo excesivas cantidades de cortisol. Y uno de los síntomas de un paciente con Cushing, con síndrome de Cushing, ¿adivina cuál es? La hipertensión. Ok, anotado. Siguen. La noradrenalina, exactamente, la gemela loca de la adrenalina, exactamente, es como el otro yo de tu profe, así es, tu profe está loco, el otro, imagínate. Imagínate el otro, si es que yo soy el quieto, imagínate cómo es el otro, exacto, y amenazó con venir en marzo. ¡Ay, no! Espero morirme para ese entonces. No, tampoco. Porque si no, ¿quién va a atemorizar a los chavalos de fisiología? De verdad, de fisiopatología. No. Como dice Steve Michael, ¡no! Ok. La noradrenalina. Maravilloso. Sigo. Bueno, ustedes ya no, ¿verdad? Porque esas tortillerías ya están desapareciendo, pero cuando nos mandaban a las tortillas a nosotros cuando estábamos chicuelos, la muchacha de la tortillería, José, siempre tenía un salerito para que nos hiciéramos un taquito de sal. Nada mejor que una tortilla recién salida de la máquina, que la agarras y te das un taquito de sal. El sodio
¿Qué es lo primero que le dicen que no coman un hipertenso? Sodio, sal. Y lo que mejor sabe, cuando vas a los tacos del paisa y pides tus tacos de asado o tus tacos de adobada, lo más placentero del mundo es agarrar el salerito ahí, ponerle sabor. No es cierto. Tengo lo más placentero del mundo y que lo hacen aquí en Guadalajara, que a mí me asfixia cada vez que como tacos aquí, que pidas tacos al pastor y el odioso taquero le ponga la piña. ¿Por qué no le ponen la piña aquí? Ahí tienen el trompo girando, sudando, que todo. Es cierto lo que dicen los MC, los hombres cuando ven carne asada, cuando ven un trompo girando en la taquería, no podemos evitar estar. Profe, mande, ¿cuántos vas a querer? ¿5? Es hipnótico. Exactamente, así es, chavalitos. Los hombres somos muy tontos. O sea, sí es cierto el meme de míralo, está pensando en otra. Y no es cierto. Tú estás pensando y dices, si yo tuviera un hijo y se va de sacerdote, ¿le digo padre o hijo? Exactamente, sí, nos distraemos. De hecho, yo aborrezco eso. Por eso casi no voy a las cafeterías, porque luego me involucro en las discusiones de los chavalos. Y eso que tengo los audífonos puestos, que para que crean que no los estoy oyendo. Yo estoy en la cafetería. Epa. Apagados, obvio. El otro día estaba en la cafetería, en una Starbucks. Y el chavo se levanta. Según yo leyendo, ¿no? Según yo oyendo música. Entonces, oye, no, ¿saben qué discutían? Es como Olivia, la esposa de Popeye. Y yo, ¿cómo que Olivia? Es que es la esposa de Popeye, profe, el que se agarra las espinacas y se pone bien potudo. Y digo, es Oliva, no Olivia. No, profe, es Olivia. Joder, hijo, yo vengo de esa época, es Oliva porque en inglés es olive, como las aceitunas, el complemento de las espinacas que come ese loco con el ojo cerrado. No, profe, mire, vamos a buscarlo, pues vamos a buscarlo, ya me cambio de mesa, ya estamos en el celular del mono. ¡Ay, se me fue la señal! Ahí vamos con los de la otra mesa. Oye, ¿tienes datos? ¿Nos dejas checar algo? Ahí perdimos 12 minutos de nuestra preciada vida. Yo con un montón de chavalos como de su edad, definiendo cómo se llamaba la esposa de un dibujo animado. Chale. Entonces sí, es lo que odio de eso. Sí, exactamente, somos demasiado tontos. En fin, por eso casi no convivo con la gente. En fin. Entonces, sodio, siguen. ¿Los fármacos sinotrópicos? ¿Cómo cuál? Pues hasta ahí llegué. Epa, pues está bien. Excelente, me alegra, están respondiendo muy bien, ¿eh? Normalmente el otro grupo ya se habría rendido y eso ya nos damos, profe. Entonces, sinotrópicos. Positivos, por supuesto. Spoiler para farma, digoxina es uno de ellos. Digoxina. Spoiler para farma, dopamina es otro de ellos. Epa, ¿cómo que le lanzas un golpe a tu compañera? ¿Qué pues? ¿Qué pasó ahí? ¿A qué hora se empezó el apocalipsis, pues? ¡Sigo! Nicotina. Quien fuma, la nicotina es pariente de la adrenalina. Tú fumas y agárrate de la banca porque te sube la presión. Por eso a un hipertenso también se le dice que no fumen. Ok, yo creo que ya se quedó claro, ¿verdad? Entonces, el problema con la hipertensión, tanto en la circulación general como en la circulación del pulmón, es que haya una vasoconstricción no requerida. El problema es que va a permanecer. El problema es que alguien va a sufrir las consecuencias de eso. En este caso va a ser el corazón. ¿Qué quiere decir? Entonces, que el corazón derecho, fíjate muy bien, el corazón derecho, según nos dicta la morfología, la aurícula derecha sirve de cebador del ventrículo derecho. ¿Qué es cebador? Llenador, pues. Ok. Entonces el ventrículo derecho dice, profe, ¿qué? Profe, mande. Yo ventrículo derecho voy a bombear el jugo a los pulmones a través de una gran arteria que se llama arteria pulmonar. Sí. ¿Esa es una arteria? Sí, es una arteria. Que lleve sangre con dióxido de carbono es otra cosa, pero arteria es. Entonces, arteria es lo que llega a un órgano independientemente de la sangre que trae, sí, y una vena es lo que abandona el órgano independientemente de los gases que traiga su interior. Sí, ok. Entonces, ¿cuál es el problema? Bien, fíjate muy bien, querido ventrículo. Vas a ponerte ojitos y sonrisita, porque siempre tenemos que tener ojitos para todo y sonrisita para todo. Ahí está. Ok, entonces, el ventrículo dice, mira, profe, pues yo voy a mandar mi jugo mediante mi sístole
a través de esta gran arteria pulmonar. Sí, anotado. ¿Cuál es el problema? Que las arterias pulmonares, tanto esta grandota como sus divisiones una vez entrando al pulmón, pueden sufrir una constricción no requerida. O sea, imagínate que va a haber algo, va a llegar algo que va a hacer que las paredes de esta gran arteria pulmonar se aprieten todavía más de lo que es requerido. O sea, sí tienen un pequeño apretón fisiológico, pero algo va a llegar que va a hacer que se aprieten aún y todavía más, generando entonces un hiperaprietamiento, un hipertonicidad, una hiperfuerza de apretamiento, o sea, una hipertensión arterial pulmonar. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema, profe, es que si estas agarran más fuerza, yo ventrículo voy a tener que hacer mucha fuerza más para aventar mi jugo, ¿sí? Quiere decir que mientras más apriete la manguera, yo un ventrículo tengo que hacer más fuerza para hacer correr el jugo a través. Oye, y si la arteria aprieta todavía más, pues yo ventrículo tengo que hacer todavía más fuerza, profe. Oye, y si las arterias y sus ramas, esas pulmonares, aprietan más, el ventrículo dice, pues adivina qué, voy a hacer yo todavía más fuerza. ¿Y dónde acabará? El problema es que, ¿sabes qué? Yo soy un músculo, profe. Y si hago demasiada fuerza, demasiado esfuerzo por mucho tiempo, ¿qué crees que va a pasar? Me voy a hipertrofiar. ¡Oh, igual que tu hermano! Sí, pero mi hermano se hipertrofió de una forma y yo ventrículo me voy a hipertrofiar de otra. ¿Por qué? Porque el problema de mi hermano, que hizo una hipertrofia tipo estiramiento, ¿cuál era el origen del problema? Demasiado jugo, demasiada cantidad. El problema con esta situación de la hipertensión pulmonar ya no es la cantidad de jugo, sino la cantidad de ¿qué? De presión. El problema con esta situación ya no es que hay mucha cantidad de jugo, sino que hay mucha presión en la manguera que el ventrículo tiene que vencer. ¿Se acuerdan de ese concepto que le llamamos así? ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese concepto? La poscarga entonces es que ¿qué tanta fuerza hacen las mangueras? Y el ventrículo tiene que vencer esa fuerza. Si la manguera que sale del ventrículo está demasiado apretada, el ventrículo tiene que hacer más fuerza. Entonces, la resistencia o presión de la arteria, mientras más presión tenga, el músculo va a tener que hacer muchísimo más fuerza para hacer volar la sangre a través de él. ¿Sí, más o menos? Si esa manguera tiene menos fuerza, el ventrículo requiere menos fuerza para hacer correr la sangre a través de él. Si la manguera pulmonar se aprieta, el ventrículo tiene que hacer más fuerza. Si la manguera se afloja, el ventrículo descansa y hace menos fuerza. ¿Sí se está entendiendo este punto? Otra vez, la precarga entonces, ¿qué es? La cantidad de jugo que llega al corazón para ser movilizado. ¿Qué es la poscarga? La resistencia de las mangueras que el ventrículo tiene que vencer para hacer fluir el jugo a través de ellas. Porque las mangueras no es una manguera que nada más está ahí. Acuérdate, se puede dilatar o se puede apretar. Y el ventrículo va a tener que responder a eso. Entonces, el problema con el que la arteria pulmonar tenga una hipertensión es un problema de poscarga. El problema del edema, del SIHA, de la anuria de insuficiencia renal es un problema de precarga. ¿Sí, más o menos? Ok, entonces el problema, chicolines míos, el problema es que el músculo cardíaco dice, mi problema, profe, mi problema no fue por volumen de jugo, sino fue por presión de las mangueras a la hora de expulsarlo. Ajá, o sea que yo corazón me enfrenté a una poscarga aumentada, mientras en el otro ejemplo la que estaba aumentada era la precarga. ¿Cuál es el pleito entonces? De que voy a generar yo corazón, voy a generar esto, una hipertrofia. O si eres de Guadalajara, mueves el acento, una hipertrofia. Una hipertrofia, pero ya no excéntrica, sino concéntrica. Y habíamos dicho, recordarás hace un momento, que hay dos tipos de hipertrofia. Una excéntrica que era se estiró,
y una concéntrica que era se engrosó. Entonces, esta hipertrofia concéntrica me va a dar un grave problema. ¿Cuál? Tómame una foto a mi ventrículo, profe. Ok. Bueno, más bien dibújame acá, mira. Ahí estamos la cavidad. Una vez más, nuestro cantarito. Ajá. El problema, profe, es que ahora yo me puse muy musculoso. Y ahí está. Ahí está mi cavidad. Oye, ¿qué? Ay, voy a mover tus ojitos para abajo, ¿eh? Sí, muévelos, profe. Oye, querido ventrículo, ¿qué? Llámame provinciano, pero ¿qué no estás muy grueso? Che, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto jugo te cabe ahí? Pues muy poquito, profe. Ya no te caben ahí el volumen telediastólico que todos conocemos y amamos, ¿verdad? No. Ahora te cabe menos. Sí. Mientras más grueso esté, menos sangre puedo almacenar. O sea que cada vez que latas y te relajes, ¿ya no te vas a llenar con 120 mililitros? No, ahora estoy muy grueso. Es como esos termos que trae. Fíjate muy bien. Un termo de agua o un botecito de agua, así muy mono, tiene sus paredes delgadas. Ajá. Y luego algunos hasta le ponen que disque mililitros para que controles los flujos de líquido que tomes. Guiño, guiño. ¿Ah? O sea que, imagínate que este es un termo. Bueno, no termo, ¿da? Termo es mantiene la temperatura. Es un bote de agua. Yo le digo traste de agua y luego se enoja Moni. No le digas traste de agua, profe, parece que soy un perro. Pero es un traste del agua. En fin. Por eso le caes gordo a la gente, profe. Ah, después, Moni, tú también. Soy lo único que tienes. Exactamente. ¿Sabes qué? Estoy empezando a pensar que no existe Moni, porque le dije la otra vez, oye Moni, quiero que te tomes una foto conmigo. Y dijo, no me gustan las fotos, profe. ¿Será que sí es una invención de mi imaginación esa psiquiatra? La trama se espesa. ¿Será que es como en esas películas donde el muerto está muerto pero no sabe que está muerto? Estoy hablando de ti, sexto sentido. ¿Será? ¿Será que todo esto es un producto de mi imaginación y en realidad estoy hospitalizado en el centro médico porque estoy a punto de morirme? Porque acuérdate que la fecha de muerte de tu profesor fue el 13 de noviembre del 2013. ¿Será que estoy repasando los pasos de mi vida antes de que la línea isoeléctrica de mi electrocardiograma haga presencia? No. En fin, volviendo al rollo, dejando los traumas peliculésticos del profe. Fíjate muy bien, un termo que guarda té o café, ¿cómo es su cavidad? Muy chiquita. Metes el té ahí, tú dices, oye, ¿por qué el termo es tan chiquito? No le cabe nada. Ay, es que tiene que estar así de grueso para mantener el calor. Y un termo de agua, dicen, no, pues las paredes están delgaditas, aguanta mucha más cantidad, porque le da igual si se mantiene caliente o no. Entonces, ¿a quién le cabe más agua, más líquido? Pues al termo de agua, que no necesita mantenerla caliente. Pero al termo de té, ajá, le cabe mucho menos porque está más grueso, porque tiene que mantener el calor. Mismo concepto entonces aplica para una hipertrofia concéntrica del ventrículo. Antes, cuando no estaba grueso, hipertrofiado, tenía una cavidad para meter 120 mililitros de jugo volumen telediastólico. La patada ahora es que por aumento de la poscarga, por la hipertensión pulmonar, por cualquiera de estos que afectó el pulmón, ajá, tuvo que hacer muchísimo más esfuerzo. Utilizó el mecanismo de Frankenstein, pero posteriormente a una cronicidad, hizo que se hiciera una hipertrofia concéntrica, engrosando su interior, cual si fuera el termo del té. Y ahora le cabe menos volumen diastólico, por lo tanto cuando lata le va a aventar menos jugo al cuerpo, menos gasto cardíaco, menos jugo del que el cuerpo tal vez le demande. Insuficiencia cardíaca. La pregunta aquí es, cuando el ventrículo estaba con una hipertrofia excéntrica, o sea, estirado y alargado, el pleito era sistólico o diastólico. Sistólico porque estaba demasiado aguadado para hacer una eyección fuerte. El problema acá es diastólico. ¿Por qué? Porque no puede llenarse como es debido por lo grueso que está. Entonces aquí, en este tendríamos un problema, un pleito. Te presento a la otra clasificación de la insuficiencia cardíaca. Así como hay, concejal, insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, también hay insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Sí, más o menos.
Bien. Anotado. Insuficiencia. Profe. Luego se ve que no dormiste bien. Insuficiencia. ¿Por qué no me dicen? ¿Se son tan fijados en que traigo el reloj robado de una alumna del bloque 10? O a veces todavía hasta me dicen y me mandan en el Facebook, profe, el día de hoy traías un Converse negro y uno azul. O sea, son tan fijados en eso y no se fijan en las letras que me como. Puras fallas. No entiendo la musicada moderna de ahora. Hoy sí están negros los dos, qué bueno. A veces me pongo uno azul, digo, como me cambio el oscuro, a veces son azules. Les voy a dar un punto, una estrellita de oro, cada vez que noten cuando traigo uno negro y uno azul. No les voy a decir y no lo voy a hacer mañana, pero un buen día lo voy a hacer. Quien descubra eso y se fije va a tener un bonus, que en el mundo de los videojuegos significa estrellita, pero aparte tendrá un premio. Tic, tic. En fin, ¿alguna duda, alguna pregunta? Perdón, pero tenía que hacer eso si te iba a echar más de ojo. ¿Sí te ha pasado cuando ves a los nenes que tienen los nenes que están re bonitos y tú que dices, ¡ay! ¿Tengo que agarrarlo porque te le voy a hacer mal de ojo? Ajá, exactamente. Bueno, tú no, ¿verdad? Pero era para que no se me reventara la hiel. Por cierto, la hiel no existe, ¿eh? En fin. Bueno, hablemos de otra clasificación entonces de la insuficiencia cardíaca antes de andar de la izquierda. La pregunta que te oigo decir es, profe, ¿del lado izquierdo también puede tener insuficiencia sistólica y diastólica? Sí. Al lado izquierdo también le puede pasar el estiramiento y el aguadamiento o le puede pasar el engrosamiento y entorpecimiento de su llenado. ¿Sí? Pero ya hablaremos del izquierdo. Ahorita quisiera presentarles, chicuelos, conozcan otra clasificación de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca aguda, oílos, y la crónica. Insuficiencia cardíaca aguda y crónica, profe. Sí, otra clasificación de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuántas clasificaciones hay? Hay un montón, pero vamos a ver las principales. Así como los choques, ¿verdad? Sí. Entonces, la insuficiencia cardíaca, en cuanto a agudo y crónico se refiere, es una cuestión de tiempo. ¿Cómo que en tiempo? Cuando nos hablamos de una insuficiencia cardíaca crónica o aguda, concejal, nos referimos a en qué tanto tiempo genera síntomas, diagonal, empeora, diagonal, y te mueres. Sí, pues sí, tienes razón. Entonces fíjate muy bien. ¿En qué o de qué va a basar o en qué nos vamos a recargar para saber que es una insuficiencia aguda o crónica? En esto, mira, los mecanismos de compensación. Ahí está el punto. Los mecanismos de compensación son lo que nos va a definir si hay una insuficiencia cardíaca aguda o crónica. ¿Qué es insuficiencia cardíaca aguda? La que se presenta, empeora y te mueres en cuestión de minutos u horas. Una situación catastrófica. Dame un ejemplo, profe. Los infartos masivos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú tienes un corazón y tiene infartos múltiples? ¿Estarás de acuerdo conmigo entonces? En que la gran arteria aorta sale del ventrículo izquierdo y del seno aórtico salen las coronarias, las marginales, la coronaria izquierda, la descendente anterior, la circunfleja con la marginal del lado izquierdo y sucesivamente las ramas de las aurículas. Ok, anotado. Acuérdate que dijimos que la aterosclerosis es la principal causa de que se taponen las arterias, pero ¿qué pasa si aquí se tapa, aquí se tapa, aquí se tapa y aquí se tapa? Todo al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema, chicuelos míos, como deben de asumir, es que todo este tejido de aquí a acá se va al traste en el mismo instante? Todo este tejido de acá se va al traste en el mismo instante. Todo este tejido de aquí a acá se va al traste en el mismo instante y todo este tejido de acá se va al traste en el mismo instante. Verso sin esfuerzo, profe. Exactamente, verso sin esfuerzo. Entonces tú le dices al corazón, ¿sufriste múltiples infartos? Sí. ¿Cuánto te queda para trabajar? Mira, profe, esto es lo que me queda para trabajar, el mapa de Texas. Chale. Entonces tú dime, si de unas buenas a primeras te arrancan un brazo, te arrancan una pata y te arrancan la mitad del otro brazo, ¿vas a poder siquiera salir del salón? Pues no, ¿verdad? O sea, una situación masiva.
Entonces, un corazón que está así de jodido, un corazón que ha sido así de afectado y necrosado, no vivirá mucho tiempo. De hecho, un corazón que tiene todo eso infartado, el paciente no alcanza ni a caminar ni aquí a la mesa. ¿Por qué? Porque el caminar de la entrada a la mesa implica que los músculos pedirían sangre. Y un corazón que ya le mocharon la pata, el brazo, el antebrazo, la mano y un dedo de la pata, no va a poder hacerlo. El hecho de caminar de la entrada hacia aquí va a ser una demanda excesiva del corazón y el corazón va a decir, ya no puedo ni mandarte esa sangre porque totalmente ya estoy todo necrosado de todos lados. Cuestión de segundos, cuestión de minutos. Esa sería una instauración de una insuficiencia cardíaca aguda. O sea, se presentó, empeoró y básicamente te moriste en cuestión de rapidez instantánea. No es lo mismo, por ejemplo, que la insuficiencia cardíaca venga, ahora sí, ponle no pulmonar, de una hipertensión arterial normal. ¿Cuántos hipertensos conocemos? Un montonal. Todos tenemos pacientes y familiares hipertensos. Ajá. ¿Ellos van a generar insuficiencia cardíaca? Sí. Si no se la cuidan, sí. Pero no en unas horas, no en unos días, sino que van a ir desarrollando insuficiencia cardíaca poco a poco. Es como si tú y yo nos metemos una tina que está con agua hirviendo. Si está el agua hirviendo y así nos metemos, pues vamos a salir corriendo, gritando y rositas, obviamente, ¿verdad? Por la quemada. Pero no es lo mismo que si nos metemos en la tina y la empezamos a calentar a fuego lento. Va a llegar un momento en el que va a estar hirviendo el agua, vamos a estar rositas, vamos a estar quemados, pero no lo vamos a notar. ¿Por qué? Porque fue despacito. ¿Y más o menos? Eso sería más o menos todo, chicos míos. Para el sábado vamos a ver esto. La clasificación de acuerdo a la funcionalidad de la New York Heart Association. La Asociación del Corazón de Nueva York, pues. NY por New York, aquí vi el otro día unas gorritas de NY, New York, H por Heart, corazón, y A por Association. La New York Heart Association, la Asociación del Corazón de Nueva York, generó 4 grados de insuficiencia cardíaca para que le pueda decir al paciente cuánto le queda de vida. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Adiós.